Un día uno de los discípulos, viendo a Jesús que terminaba de orar, le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y el Señor Jesús empezó a enseñar cómo orar. Y es cuando Él enseña el Padre Nuestro. Este pasaje quiero que lo leamos, es en Mateo capítulo 6. Desde el verso 7 voy a hacer la lectura hasta el versículo 15. Es Mateo capítulo 6, versículo 7 al 15. Y dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Quiero decirles bienvenidos. Quiero decirles muchas gracias por su participación en esta transmisión. Muchas gracias por el tiempo que le dispensan a su servidor en estos momentos. Gracias, sean bienvenidos una vez más, y quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Nuestro Dios, único Dios verdadero, venimos hasta ti para darte gracias. Nos das la vida, nos das la salud, nos das la capacidad para estar juntos, Señor, para meditar en tu palabra, y te damos muchas gracias por eso. Nuestro Dios, estamos delante de ti para agradecerte por todas esas cosas que tú nos das, que tú permites en nuestras vidas. Y también, Señor, gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias. Oramos por aquellos que están enfermos, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por aquellos, Señor, que pidieron que oráramos por ellos. Señor, cada vez que estamos en nuestra transmisión, lo hacemos en público. Oramos lo que en secreto oramos. Oramos por aquellas personas, Señor, que sabemos que están pasando por enfermedades. También por aquellos, Señor, que los cuidan. Oramos que tú los protejas, oramos que tú les ayudes, oramos que les des fuerzas y les des sabiduría para hacer su trabajo. Paciencia, Señor. Todo aquello que es necesario, dáselos, y suple para las necesidades en cuestión de medicina, en cuestión de material, para las curaciones. Todo ello, Señor, tú súplelo. Y también oramos por aquellos que tienen problemas económicos, problemas materiales. Señor, con esto de la pandemia, pues muchos están padeciendo, y oramos que suplas necesidades, que ayudes en los negocios, Señor, que pues se han visto afectados. Muéstrate, Señor, en esas necesidades. Y también, Señor, oramos por aquellos que trabajan en los centros de salud, en aquellas instituciones, Señor, donde se está atendiendo a muchas personas. Pues que tú ayudes a quienes lo están haciendo, que están ayudando, que están curando. Protégeles, líbrales de los contagios, y también, Señor, oramos por sus familias. Protégeles también a ellos. Están en tu mano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La escritura que acabamos de leer nos habla del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro empieza enseñándonos que la oración debe ser a nuestro Dios primeramente. En el modelo de la oración conocida como el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseñó a pedir. Y nos enseñó a pedir por nuestras necesidades diarias. Miren que los primeros versos del Padre Nuestro nos hablan acerca de la oración dirigida a Dios, en relación con Dios, pero después habla en relación con los hombres, en relación con los cristianos, en relación con aquellos que están siguiendo a Jesús.
Y el Señor Jesús nos enseñó a orar a Dios que nos dé el pan de cada día. En Mateo capítulo 6, versículo 11, nosotros leemos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Por supuesto, el Señor Jesús no solo se estaba refiriendo a ese alimento básico que es el pan, se estaba refiriendo a todas aquellas cosas que son necesidades para nosotros, que son cosas necesarias. El pan era un alimento básico en la dieta de los judíos. Lo fue por muchos años y hasta el tiempo de Jesús lo había sido por muchos años. Por otra parte, pues el pan viene siendo un símbolo en el Antiguo Testamento de la provisión de Dios para su pueblo. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento acerca de cómo Dios proveía el pan, se estaba refiriendo al sustento, se estaba refiriendo a aquellas cosas que el pueblo de Dios necesitaba. Nosotros podemos recordar cómo Dios cuidó del pueblo de Israel cuando venían por el desierto, después de su salida de Egipto. Nosotros podemos entender que la vida en el desierto era muy difícil, y pronto la gente empezó a quejarse con Moisés y empezaron algunos a decir que sería mejor regresar a Egipto, donde había comida suficiente y comida excelente para ellos, para comer. Y en respuesta a esa queja de quererse regresar a Egipto, donde había una buena comida, Dios les dijo que les iba a proveer de comida. En Éxodo, el capítulo 16, que nos cuenta la salida del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de la nación de Egipto, en Éxodo capítulo 16, el versículo 4, dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y luego en el versículo 14 dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y el verso 31 dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Dijo Dios: yo haré llover pan del cielo. Pan del cielo. Dios les dio de comer al pueblo de Israel mientras venían en el desierto. Dios, de una manera milagrosa, hizo que cayera del cielo a su pueblo pan. Eso fue lo que dijo Dios que les iba a dar. Es interesante, hermanos, que en nuestra cultura, cuando nos referimos a una persona que trae el sustento a la casa, a la familia, nosotros decimos: es el que trae el pan a la casa. Pero entendemos, cuando decimos que es el que trae el pan, el que acarrea el pan a la casa, no nos estamos refiriendo solamente al pan. Nos estamos refiriendo, sí, al alimento, pero también nos estamos refiriendo a cosas que son necesarias en la casa. Regularmente usamos esa palabra: es el que trae el pan, porque es el que sustenta la casa. Antes era algo exclusivo del padre, ahora lo hacen también las mamás por necesidad, y a veces también los hijos proveen, lo cual es correcto, para el sostén de la casa. Pero dije, se usa o se usaba en muchas ocasiones cuando se refería a traer sustentos, traer todas las cosas necesarias a la casa, se referían como el que traía el pan a la casa. Nosotros entendemos, hermanos, que cuando decimos que trae el pan a la casa, nos referimos a las cosas materiales, a todas las cosas materiales que hacen falta en el hogar. En nuestro idioma, la palabra pan viene siendo un símbolo de cosas materiales. Ahora, volviendo
a la oración del Padre Nuestro. Volviendo a Mateo capítulo 6. El Padre Nuestro, hermano, la oración del Padre Nuestro, que es un ejemplo de cómo debemos de orar, comienza diciendo, Jesús lo dijo así, vosotros pues oraréis así. Y comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Nuestra prioridad en la oración debe ser Dios mismo. Nuestra prioridad, el primero en nuestra oración, a quien debe estar dirigida la oración es a Dios, solamente a Dios. Lo entendemos. Jesús enseñó cómo orar y Él comienza diciendo, ustedes van a orar así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Bien, nuestra oración, nuestra prioridad en la oración debe ser Dios. Dios, primero que nada. Miren, hermanos, cuando nosotros oramos, nosotros deberíamos de primero darle su lugar a Dios. Primero a Dios. Y cuando hablo de darle su lugar a Dios, me refiero primero a quien nos dirigimos, a Dios. Así debe ser nuestra oración, dirigida solamente a Dios. En la Escritura nosotros leemos muchos ejemplos y muchas enseñanzas de que nuestra oración debe ser a Dios, solamente a Dios. Cuando el apóstol Pablo hablaba de los afanes, de las ansiedades, de las congojas, él hablaba, no se afanen, sean conocidas vuestras oraciones. Y dice, delante de Dios. Hermanos, nuestra oración entonces, nuestra prioridad en la oración debe ser Dios. Debe ser dirigida nuestra oración a Dios. Nuestra oración debe ser hecha para ser vistos por Dios, nada más para ser vistos por Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús mismo enseña ahí el Padre Nuestro? Él empieza hablando que cuando oremos nos metamos en nuestro aposento, en nuestro cuarto, y cerrada la puerta, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Así que nuestra oración debe ser hecha para ser vistos por Dios. Otra vez, nuestra prioridad en la oración debe ser Dios, dirigida a Él, para ser vistos por Él, para ser escuchados por Él. No debemos de estar orando para que nos escuchen las personas. Hermanos, debemos de pensar en esto. Yo debo de orar y no debo de estar pensando, y yo lo entiendo, que cuando alguien comienza en su vida cristiana no sabe orar y de repente le da pena porque no sabe orar, lo van a escuchar, se van a dar cuenta que no sabe orar, pero debemos de pensar esto, hermano. Nuestra oración debe ser para que Dios la escuche, no para que la escuchen los demás, no para que los demás digan, qué bonito ora, qué bien sabe orar. No es para eso. Eso no debe ser nuestra intención. Nuestra prioridad en la oración debe ser Dios, dirigida a Dios. Nuestra oración debe ser para que Dios nos escuche, debe ser para que Dios nos vea. Siempre nuestra oración debe ser para Dios. Así que oremos para ser escuchados por Dios. Dije, nuestra prioridad en la oración debe ser Dios. Y luego debemos de orar por su obra. Debemos de orar, nuestra oración debe ser, hermanos, una oración donde se incluya, donde primeramente estemos orando por la obra de Dios. Estemos orando porque su obra vaya adelante, porque crezca el evangelio, porque crezcan el número de creyentes, porque crezcan las iglesias. Debemos de estar orando por eso, no debemos olvidarlo, hermanos. Nuestra prioridad debe ser Dios en nuestra oración. Y luego, nuestra prioridad en la oración debe ser su honor. Debe ser para la gloria de Él nuestra oración. Miren cómo dice el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y luego habla de hacer su voluntad. Hermanos, la gloria, la honra en la oración
debe ser para nuestro Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Ahora, miren que Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego habla de cosas prácticas. La prioridad en la oración debe ser Dios, y luego orar por cosas prácticas. Enseguida dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesidades, peticiones de orden práctico. Estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de las necesidades que tenemos al estar en este mundo. Necesidades que tenemos. ¿Qué son las necesidades? Comida, bebida, dice Jesús, vestido. Debemos de orar por eso. Y hermanos, tenemos que aprender esto. Dios se interesa por nuestras necesidades diarias. Dios se interesa por nuestras necesidades diarias. ¿Cuáles son las necesidades? Sí, es la comida, es la bebida, es el vestido, pero hay otras necesidades como medicina, como la salud. Son cosas que son necesarias, y Dios tiene interés, hermanos. Dios tiene interés de nuestras necesidades diarias. Miren cómo Jesús empieza la oración, o enseñando cómo se debe de orar, hablando acerca de Dios y hablando de las cosas espirituales, pero enseguida habla de cosas materiales, el pan. De repente algunos han visto algo difícil combinar las cosas espirituales con las cosas materiales. Aún algunos se atreven a decir que cuando habla del pan, aquí se refiere al pan espiritual. Pero no, hermanos, aquí no está hablando del pan espiritual, está hablando de las necesidades materiales, de las necesidades prácticas que tenemos como humanos cada día. Y es que tenemos que entender esto, hermanos. Dios se interesa por nuestras necesidades materiales. Dios se interesa por nuestras necesidades materiales. El Padre Celestial está al pendiente de nuestras necesidades materiales. El comer y el beber para el cristiano, hermanos, es algo que debe de entender que Dios se preocupa por eso. Dice la Escritura, hablando de las cosas materiales, dice el mismo Mateo capítulo 6, versos 25 en adelante, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y el verso 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, a Dios, a nuestro Padre Celestial, le interesa nuestras necesidades. A nuestro Padre Celestial, a Él le importa lo que nosotros necesitamos de manera práctica, hermanos. El Padre nuestro, el Padre Celestial, está al pendiente de nuestras necesidades. Dice Jesús: no se afanen, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él está al pendiente. Hermanos, tenemos que aprender que tenemos un Dios de toda provisión, de toda provisión. Nuestro Dios es el Dios que provee para todo. Todo don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. Nuestro Dios es el Dios que tiene toda
provisión. Dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, nuestro Padre Celestial está al pendiente de nuestras necesidades. Y hermanos, el comer y el beber son cosas materiales, pero aún esas cosas materiales deben ser para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice que el cristiano, si come o bebe, debe de hacerlo, dice, para la gloria de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, si comemos, si tenemos para beber agua, si tenemos para vestir, debemos de darle la gloria a nuestro Dios. Así debe de ser. Fíjense que las cosas materiales no es algo que está en contra de los planes de Dios para nuestra vida. No, lo único que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos de tratar las cosas materiales con moderación y darle prioridad a las cosas espirituales. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y estaba hablando de las cosas materiales, estaba hablando de la comida, de la bebida, del vestido. Entonces, la Biblia no nos dice o no nos enseña que las cosas materiales sean algo que están en contra de Dios. Más bien nos habla de darle prioridad a las cosas espirituales. Y cuando tenemos comida, y cuando tenemos que beber, y cuando tenemos que vestir, nosotros debemos de darle la gloria a nuestro Dios. La Escritura nos enseña, hermanos, que debemos de vivir, si es cierto, para valores eternos. Dice Jesús que no se afanen o no trabajemos por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, pero confiados también en que tenemos un Dios que suple nuestras necesidades materiales. Jesús enseñó a orar pidiendo el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día tiene su importancia, y debemos de acudir cada día al trono de Dios para pedírselo, el pan nuestro. En el Salmo 146, versos 5 al 7, dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que da pan a los hambrientos. Así que el pan nuestro de cada día tiene su importancia, y debemos de ir cada día a pedírselo a nuestro Dios, hacerle la petición a nuestro Dios para que nos supla las cosas materiales. Ahora, volviendo al Padre Nuestro, volviendo a esa porción de Mateo capítulo 6, versículo 11, Jesús dijo que nosotros deberíamos de orar cada día diciendo esto: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y miren que cuando decimos dánoslo, estamos hablando de nuestra dependencia de Dios. Estamos hablando de nuestra dependencia de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, es una muestra, es una expresión de fe cuando nosotros le pedimos a Dios. Es una expresión de que tenemos confianza, de que Él nos va a dar lo que nos hace falta. Cualquier cosa que sea, cualquiera que sea nuestra necesidad. Jesús dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y habla de las aves, y habla de las flores del campo y de la hierba. Y dice que si se ocupa Dios de esas cosas, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? Por eso cuando nosotros oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos mostrando con eso que tenemos confianza, que tenemos fe, como el niño cuando va con su padre a pedirle algo.
Está confiado de que su papá le va a dar. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. Dice de esta manera: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, todo buen padre va a querer dar a sus hijos. Todo buen padre va a querer dar a sus hijos. Los padres han de proveer para los hijos, así enseña la Biblia. Aún la Biblia dice que aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El padre ha de proveer para su hijo, y el hijo puede llegar y debería de llegar con confianza con su padre y pedirle. Así Dios o Jesús nos está diciendo que podemos llegarnos a Dios y pedirle. Y cuando nosotros oramos que nos dé el pan de cada día, estamos mostrando con ello confianza, estamos mostrando con ello que de veras tenemos fe en Él. En el Salmo 123, versos 1 al 3, dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. El cristiano se acerca a Dios y lo hace con confianza, y cuando le pide el pan de cada día, le está mostrando fe. En el Salmo 37, el verso 25, un salmo escrito por David, Salmo 37, 25, dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, el cristiano ha de acercarse a Dios confiado de que Dios le va a dar siempre lo que necesite. Hemos de aprender a calmar nuestra ansiedad por las cosas que necesitamos, buscando a Dios con confianza, confiando en la providencia de nuestro Dios. En verdad, dependemos de Él y confiamos en Él. Dependemos de Él y debemos de tener confianza en Él. Cuando dice el pan nuestro de cada día, no solo estamos mostrando nuestra dependencia de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con ello estamos diciendo que no somos autosuficientes. Estamos diciendo con ello que reconocemos que nosotros solos no somos capaces de obtener todo lo que necesitamos. El hecho de mostrar nuestra dependencia de Dios pone fin a nuestra autosuficiencia. Si hemos de recibir de Él el pan de cada día, debemos disfrutar de las cosas materiales que Él nos da, porque precisamente proceden de su mano, proceden de Él. Santiago, hace un momento yo lo estaba citando, pero Santiago dice en el capítulo 1, el verso 17, dice de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos de suponer que todas las bendiciones, no solo el pan, no solo la comida, sino todas las bendiciones materiales que tenemos, proceden de Dios. Hemos de entenderlo así. La Biblia nos habla que por la gracia de Dios, así lo dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabe qué? Por la gracia de Dios usted y yo tenemos lo que tenemos. Es solo por la gracia de Dios. En Filipenses el capítulo 4, el verso
el verso 19, decía el apóstol San Pablo, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, no hay lugar a la jactancia, no hay lugar a la autocomplacencia en nosotros, más bien lo que da lugar es a que Dios es el que provee, a reconocer que es Dios el que nos da lo que nosotros estamos necesitando. ¿Se entiende? Una persona que no es cristiana no va a reconocer que lo que tiene es porque Dios se lo ha permitido, es porque Dios se lo ha dado. He escuchado a personas que dicen, no es Dios el que me lo dio, yo me lo gané, y luego se golpean su espalda para decir, a mí me costó esto. Pero ¿quién da la salud? ¿Quién da las fuerzas? ¿Quién da la capacidad para poder hacer ciertos trabajos y ganar ese sustento? ¿Quién es el que lo hace? Si Dios no quisiera, no estuvieras vivo, no tuvieras las fuerzas, no tuvieras la capacidad para saber hacer las cosas que te ayudan para ganar dinero. Tenemos que aceptar, todo es de Dios, todo don perfecto, todas esas cosas que tenemos, aún las materiales, vienen de Dios. El cristiano tiene que reconocer con toda humildad que subsiste por Dios. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos reconociendo que no somos autosuficientes. Es cierto que tenemos que trabajar. Es cierto que el sustento diario nos lo tenemos que ganar. Efesios, el capítulo 4, el versículo 28, dice de esta manera, Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entendemos, Dios nos da lo que necesitamos, pero nosotros hemos de trabajar y Dios nos ayuda para hacer nuestro trabajo. Y sabe también, nos ayuda para que nosotros tengamos y podamos compartir con el que tiene necesidad. Dios suple lo que nos hace falta, pero normalmente su provisión llega a nosotros a través de los salarios que recibimos por nuestro trabajo. Igualmente Dios provee para los desamparados cuando nosotros trabajamos y somos generosos. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 había problemas con algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica que no querían trabajar, y el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 en adelante, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y luego les dice a los hermanos, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. El que no trabaje, que no coma. Los que trabajamos hemos de ayudar al que no tiene trabajo. Hemos de ayudar a aquel que se afana por conseguir un trabajo, pero no lo puede conseguir. Pero aquel que no quiere trabajar, dice Pablo, que no coma. La iglesia no está sujeta a ayudar al que no quiere trabajar. Más bien nos dice la Biblia que debemos de trabajar para tener nosotros sustento y ayudar a los que tienen necesidad. Todos hemos de trabajar. Nunca hagamos, hermanos, del Padre Nuestro una excusa para no trabajar. Eso de que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, no significa que nos vamos a sentar y esperar que Dios nos traiga algo que comer. No significa eso. Lo que nos está diciendo el Señor es que aprendamos a confiar en Él. Él va a suplir nuestras necesidades a través de nuestro trabajo. Y otra cosa, hermanos, cuando dice el pan nuestro de cada día, fíjense la petición que nos enseña a hacer. No es a lujos, no es a lo que me gusta,
Está hablando de necesidades, El pan nuestro. El pan simboliza, dije, todas las necesidades materiales, pero dije necesidades. Lo que tenemos que entender, hermanos, que es algo modesto, es algo humilde. No está hablando de lujos. No está hablando de que debemos de orar para tener la casa toda lujosa, toda bonita. No, hermanos. Está hablando de necesidades. Y otra cosa, hermanos, puede ser que a algunos Dios nos permita cosas que son lujos o que son cosas que nos gustan. Puede ser, pero a algunos otros Dios no nos lo va a permitir, porque Dios sabe que no sabríamos tenerlos, porque Dios sabe que no sabríamos administrarlos como debe de ser. Miren lo que dice Proverbios, el capítulo 30. Precisamente el rey Salomón estaba hablando de estas cosas. Es Proverbios capítulo 30, versículo 8 y verso 9. Dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Manténme del pan necesario. A algunos Dios les permite tener más de lo que necesitan, porque Dios sabe que saben administrar eso que les está dando, pero a otros no se nos concede eso, porque Dios sabe que no sabríamos administrarlo. Esa es la razón. Ahora también entiendo esto y también creo esto, que Dios puede quitarle a aquel que le ha dado más que lo que necesita, porque no sabe administrarlo correctamente. Así que cuando oremos pidiendo cosas materiales, pensemos en esto, hermanos, pidamos con moderación. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo decía de esta manera, primera a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 9, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nos conviene la moderación en lo material en esta vida. Solo a unos pocos, dije, les es dado el administrar muchas cosas. Solo a algunos pocos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando oramos por nuestras necesidades, acordémonos de los demás. Cuando ora porque usted necesita trabajo, acuérdese de otros que quizás también necesitan trabajo y ore por ellos. Cuando ore pidiéndole a Dios por su salud, acuérdese de otros que también necesitan salud y ore por ellos. Fíjense cómo la oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo. Está hablando de una comunidad. Cuando oramos por las necesidades materiales, oremos también por los demás. Pertenecemos a una familia, hermanos, y como familia debemos orar por las necesidades de los hermanos. Para terminar, Dios es un Dios dador. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios es un Dios dador. Y cuando Jesús dice que pidamos por nuestro pan, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se nos revela que nuestro Dios es un Dios o un Padre dador. Jesús reconoció que los padres terrenales daban cosas buenas a sus hijos, pero también reconoció y quiso enseñar con esto que nuestro Dios es un Padre que con más razón va a dar las cosas que nosotros estemos necesitando. Las promesas
del dador las encontramos en la Escritura. En Lucas, el capítulo 12, versos 22 en adelante, son palabras del Señor Jesús. Dice de esta manera: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Nuestro Dios es el Dios que provee todo y nos invita a que le pidamos, a que expongamos ante Él nuestras necesidades materiales. Hermano, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad material? A lo mejor comida tienes, vestido tienes, pero hay otra necesidad material: salud, algo en tu casa que tiene que ver con este mundo. Algo no anda bien, los hijos, la familia, algo de este mundo, porque el pan incluye todas las cosas de este mundo, todo lo que nos hace falta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué hace falta en tu casa, en tu familia? Ora a Dios. Nuestro Dios es el proveedor de todo, que tiene toda provisión, y Él tiene todo lo que nosotros estamos necesitando. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Jesús dice que le pidamos. Pidan, llamen, hablen, pidan y se les va a dar. Pídele a Dios. Nuestro Padre está atento a tus necesidades y quiere que le pidas. Eso es lo que Jesús enseñó, que oráramos así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque podemos orar por cualquier cosa que sea nuestra necesidad material. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que te preocupas por las cosas que necesitamos para esta vida. Ayúdanos a entenderlo así, a creerlo así, y a llegar hasta tu presencia pidiéndote por las cosas que necesitamos, entendiendo, Señor, que hemos de buscar primero las cosas tuyas y después tú vas a añadir eso que nos hace falta. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti, podemos confiar en ti, que tú nos vas a dar lo que necesitamos. Muchas gracias. Conoces, Señor, a los que están mirando esta transmisión, sabes sus necesidades, y oramos para que suplas esas. Y, Señor, que ellos puedan tener su confianza en ti, que puedan descansar en ti, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.